¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno poderlos saludar en esta oportunidad para compartir algunas enseñanzas acerca de la renovación. Estamos viviendo tiempos difíciles y es necesario comprender qué está diciendo Dios en este tiempo. Y para esto quiero hablar acerca de la revelación progresiva, espiritual, que encontramos en la Biblia. Aquí hay una enseñanza muy importante, y es que el apóstol Pablo en algunas de sus cartas está hablando acerca de esa revelación. Voy a mencionar algunos textos de la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, habla de esa revelación. Dice ahí uno de los versículos que conocemos: cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene prometidas para los que le aman. Pero en el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo. En el versículo 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Y termina el versículo 13 hablando algo muy importante. Dice: también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que revela el Espíritu, y que se explican cosas espirituales con términos espirituales. En la versión Reina Valera contemporánea dice así, pero en la Reina Valera del 60 dice: acomodando lo espiritual en lo espiritual. Así que Dios nos reveló estas cosas a nosotros para que conozcamos la voluntad de Dios en este tiempo. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios, vuelve a hablar de la renovación, y es muy interesante que allí el apóstol habla acerca de la oración por los hermanos de Éfeso, y dice lo siguiente: desde que oí de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recomendarles o recordarles en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y en el versículo 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Hay riquezas espirituales, y el apóstol Pablo está orando por los hermanos de Éfeso para que reciban sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios para conocer esas riquezas espirituales. Luego, en el libro de Colosenses, capítulo 1 y el versículo 9, dice algo muy parecido. Las palabras son muy similares, y también habla de que él está orando para que Dios les dé espíritu de sabiduría. Y mire lo que dice Colosenses 1:9. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedirle a Dios que los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir,
siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que aquí encontramos en varios textos de la Escritura que nos habla de una revelación que Dios está dando a sus hijos para que conozcan la voluntad del Señor, conozcan las riquezas de su gloria y puedan tener crecimiento espiritual en el Señor, en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su voluntad. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de dar a conocer cosas que son secretas, pero a través de la revelación las entendemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla de un misterio escondido, él dice que Dios se lo reveló para darlo a conocer primero a los apóstoles y profetas y después a la iglesia para que ésta dé a conocer el evangelio de la gracia de Dios al mundo entero. Eso vino por medio de revelación. Así que la revelación es muy importante. Y quiero redondear el asunto con un ejemplo bíblico. En cierta ocasión, el Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos después de estar quizá un año y medio con sus discípulos y les hizo una pregunta, según el Evangelio de Mateo capítulo 16. Y la pregunta que el Señor les hizo es: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué cree que quién es? Y él dice, o mejor, ellos le dicen, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías, pero algunos dicen que es un gran profeta. 4 conceptos. Y él luego confronta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién creen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Note que ahí hubo una revelación en ese momento, que la dio el Padre a Pedro, y Pedro pudo saber que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo que había de venir, y lo declara como el Hijo del Dios viviente. Una revelación es dar a conocer una cosa secreta que antes no entendíamos, pero ahora las entendemos. No es añadirle a la Biblia, no es interpretar cosas negativas o como algunos dicen, Dios me dijo, Dios me habló. No, es interpretar correctamente lo que está diciendo Dios en este tiempo por medio de la revelación. Y esa revelación es muy necesaria para nosotros conocer a Dios y conocer su voluntad. Espero que podamos seguir hablando acerca de la revelación y la renovación, porque estas dos cosas se complementan. En el próximo programa estaré hablando acerca de la renovación de la mente y algunas cosas muy interesantes. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendición para todos.